La tiranía de la igualdad. Ese es el nombre del nuevo libro de Axel Kaiser, que ahonda en la actual situación política, económica e institucional del país. Si queremos conocer más detalles justamente de esta publicación que tengo acá, y para eso conversamos, por supuesto, acá en CNN Chile con su autor, el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Axel Kaiser. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Primero, ¿de dónde nace la necesidad de crear este libro? De observar una evolución que estaba teniendo el país ya hace tiempo, que era que una cierta corriente de ideas que se concentraba mucho en el diagnóstico de que la desigualdad era el gran problema de Chile y que había que resolverlo a través de un incremento sustancial del tamaño del Estado, nos iba a llevar a un mejor destino, y la convicción de que eso no era así. Entonces, contestando un marco teórico desarrollado por un grupo de intelectuales que apoyó al gobierno de la nueva mayoría en principio, yo decidí escribir ese libro para, de alguna manera, exponer lo que a mí me parece que son las contradicciones, mitos y falacias de esa argumentación. Y al mismo tiempo defender las ideas de la sociedad libre, que creo que son las que nos permiten a todos vivir con mayor dignidad y prosperar. Y eso creo que hoy día está amenazado. De hecho, sociedad libre, la palabra libertad aparece mucho en el libro. Está muy nombrada, y de hecho hay uno de los capítulos que habla del modelo que Chile necesita, que es la libertad, y más libertad. Más libertad. ¿Por qué ese concepto de más libertad? ¿Qué se ha perdido la libertad de los últimos 25 años? No, tuvimos obviamente un modelo o un sistema institucional, por decirlo en términos un poco más complejos, que estaba basado en una cierta idea, que es la de que las personas son las responsables por su propia vida y salir adelante, y de que el Estado ayuda a aquellos que no han podido lograrlo, básicamente, con los escasos recursos que siempre están disponibles. Pero de esa idea, que nos permitió mejorar los indicadores que conocemos, se ha transitado más hacia una idea en que el Estado es el responsable de que a las personas no les falte nada y de proveerles de todo lo que necesitan. Y ese, a mi juicio, es un error grave, y lo que yo digo en el libro es no solo que nos va a conducir a muy malos resultados, como ya está quedando en evidencia, sino que lo que deberíamos hacer es reforzar ese principio de que somos nosotros, cada uno, el responsable de salir adelante en espacios de libertad que permitan desarrollar nuestras capacidades, potenciales, emprendimiento y todo lo demás. Y eso nos va a permitir llegar a un buen puerto. Y por eso digo que debiéramos simplificar el código tributario, debiéramos bajar una serie de impuestos, hacer el país un atractivo increíble para las inversiones de todo el mundo, que vengan para acá, eso nos va a ayudar a todos. Además, el Estado al final va a recaudar más, porque a la medida que hay más crecimiento económico, más recauda el Estado para hacer la política social que tiene que hacer. En fin, tendríamos un círculo virtuoso. También digo que hay que revisar regulaciones, que muchos organismos internacionales nos dicen que, ojo, en temas laborales, por ejemplo, hay rigideces que tenemos que atender, porque estamos dejando mucha gente de escasos recursos y bajas calificaciones fuera del mercado laboral, condenándolos a la informalidad por esos costos que imponen estas regulaciones. En fin, hay una serie de temas que tendríamos que revisar con una visión mucho más centrada en lo que es la capacidad de las personas y la voluntad que tienen de salir adelante en la vida, y no que la autoridad política se haga cargo de ello. Pero ¿cómo se logra eso cuando también uno de los temas que se trata es el tema de que el ciudadano está como medio instrumentalizado para fines ajenos, que de hecho también es planteado? Claro. Entonces, ¿cómo llevamos a eso si el ciudadano por un lado está instrumentalizado de acuerdo a uno de los temas que se tocan en el libro? Claro, yo lo que planteo es que la propuesta del gobierno actual de tener un sistema en que el Estado controla la educación, la salud, las pensiones y todo lo demás, que es algo que muchos de ellos piensan que tiene que hacerse, convierte a los ciudadanos en instrumentos para fines ajenos, porque al final, tú, si tienes que financiar algo, tienes que sacarle la plata a alguien. Entonces, si yo te digo, oye, yo tengo un derecho a que me financien la universidad, pero yo no la voy a pagar, te tienen que sacar la plata a ti para financiarme la mía. Entonces tú te transformas en un instrumento para mí, para satisfacer mis fines. Y eso es muy injusto, y por dos razones. Primero, porque nadie tiene derecho de propiedad sobre otra persona, ni sobre los frutos del trabajo de otra persona. Tenemos derecho de propiedad sobre los frutos de nuestro propio trabajo. ¿Y cómo se resuelve eso cuando hay gente que efectivamente por un sistema que ha estado mal manejado o en fin, que hay que reestructurarlo, como sea, hay gente que efectivamente por capacidades que fuera de un sistema y económicamente no puede financiarse? Es que a ellos efectivamente los ayudamos, pero por eso el esquema de Estado subsidiario, en que los que podemos salimos adelante, creamos riqueza, hacemos empresa, todo lo demás, pagamos impuestos que tienen que ser lo suficientemente moderados como para no destruir los incentivos para que trabajemos y podamos ayudar a los otros. Entonces, por un lado, el Estado los puede ayudar con políticas de gasto focalizado, bien diseñado, que no se pierda la plata, etcétera, etcétera. Y tenemos que ayudar. Y por otro lado, con organizaciones de la sociedad civil, que a mi juicio es lo más importante, que también se preocupan, y tenemos muchos ejemplos en Chile, por ayudar a los que son más desfavorecidos. Lo que no puede ser es que el Estado pretenda hacerse cargo de la vida de todo el mundo
y que al final todos terminemos sujetos a la voluntad de los ¿Dónde políticos. entra la clase media ahí? Dentro de esa discusión. La clase media entra en la categoría de aquellos que están emergiendo y que pueden autofinanciarse y que sería la gran fortaleza del sistema económico chileno. Que mucha la clase media que efectivamente no se pueden autofinanciar. Y que cuando tú llegas a un punto en que ya no tienes un cierto nivel de ingreso, el concepto de la clase media también es bastante elástico, digámoslo así. Pero cuando una persona efectivamente o una familia cae en problemas en que ya no puede financiarse nada, y no estoy hablando de personas que están viajando con yates y esas cosas, y no me puedo financiar la calidad de vida, tengo un derecho a que me la financien. No, sino que cosas fundamentales, efectivamente puede haber una red, un safety net, como llaman los americanos, ¿no es cierto?, que es un mínimo bajo el cual nadie deberá caer. Eso yo estoy de acuerdo. Lo que no puede ser es que tengamos un techo sobre el cual nadie puede subir. No podemos bajar de los patines a la gente, tenemos que darle patines para que todos anden lo más rápido que puedan, independiente de las distancias de unos con otros. Y mientras mejor nos va a todos, más podemos ayudar y más suben todos los demás. Y a su juicio, ¿quién o qué conglomerado político o qué ideología política está con los fundamentos bastante sólidos como para poder llevar a cabo una reforma como la que usted señala? Porque en el libro, por lo menos, parece que el socialismo no, por ningún lado. No, el socialismo es un porque desastre. de hecho habla de refundacional, ¿cómo es? El proyecto refundacional del socialismo, de hecho. Claro, de hecho yo creo que la ideología que inspira a gran parte del gobierno es una ideología socialista bien añeja, en que el Estado pasa a ser el actor central no solo de la actividad económica, sino también de todas las áreas más sensibles de la vida de las personas, que son las pensiones, la educación, digamos, y la salud, etcétera. Todas esas áreas se postula por quienes promueven este proyecto que debiera controlarlas absolutamente el Estado, y así nos hacen a todos dependientes del poder político. El Estado, los políticos o quienes gobiernen, da lo mismo quienes sean, nos van a controlar los aspectos más fundamentales de nuestra vida. Yo pienso que ese no es el camino correcto. Una filosofía mucho más centrada en la dignidad de las personas, lo que postula es que éstas son perfectamente capaces de hacerse cargo de sus vidas, que toman las mejores decisiones porque va además en su propio interés, y que son los principales en preocuparse también por sus propios hijos y todo lo demás, y por lo tanto ellos son los responsables de salir adelante. Y la filosofía socialista es todo lo contrario. Nosotros, los iluminados que gobernamos, como ustedes, para citar al ministro Izaguirre, no saben, por ejemplo, a qué colegio mandar a su hijo, los vamos a obligar a mandar a sus hijos a determinados colegios que nosotros les imponemos, ¿no es cierto? Y con eso le quitan la libertad de elegir a la gente. Y eso a mí me parece algo que agrede la esencia, la dignidad de las personas. Y la libertad de elegir no solamente tiene que defenderse porque produce buenos resultados, tiene que defenderse porque es un principio en sí mismo. ¿Y el capitalismo es bueno también? Depende de qué lo calificamos como bueno. El capitalismo, si estamos hablando de un sistema que crea riqueza y oportunidades, claramente no hay ni uno mejor en la historia de la humanidad. Es decir, eso es algo que todos los estudios económicos y todos los economistas están de acuerdo. La pregunta es cómo algunos efectos que tiene el capitalismo, que son no deseados, podemos morigerarlos, ¿ya? Y ahí es donde existe toda una teoría de que el Estado, en un sistema en que existe el Estado, porque también hay teorías que proponen otro tipo de cosas, asume un rol subsidiario, pero subsidiario, de ayudar a los que necesitan, pero tampoco de convertirlos en dependientes. O sea, la idea es que la gente pueda pararse sobre sus propios pies, no condenarlos a un existencialismo del cual no salen nunca más, y lamentablemente, lo hemos visto mucho en América Latina, está en el interés de los políticos muchas veces, no de todos, pero de muchos políticos, tener una masa cautiva clientelar que vive de las transferencias que hace el Estado para manipularlas en tiempos de elecciones y que voten por ellos. Y eso es algo que debemos evitar. ¿Quiénes estarían detrás de eso entonces? ¿Quiénes son los políticos que están poniendo en jaque eso? No, yo creo que más que hablar de personas con nombre y apellido, que obviamente hoy día están muchos en el gobierno, así que la gente los conoce, son ciertas ideas y ciertas visiones de mundo que endosan algunos intelectuales, políticos, en fin, actores sociales, que a veces con las mejores intenciones, porque yo no quiero decir aquí que siempre hay malas intenciones detrás de esto, no tiene que ver con eso. El socialismo muchas veces tuvo las mejores intenciones, ¿no es cierto?, y terminó siendo una catástrofe. ¿El comunismo? El comunismo es un desastre, es decir, basta ver cómo terminaron todos los experimentos comunistas con genocidios, con crímenes de todo tipo, y terminaron digamos, en algo que a mi juicio es completamente indefendible. La dictadura de Pinochet. Ahora, y ahí también se puede criticar todo lo que se critica, y estamos absolutamente de acuerdo con eso. El punto es que... ¿Dónde está el intermedio? Lo que tenemos que defender son los valores de la sociedad libre. El problema está cuando no respetamos la libertad de las personas, invocamos al Estado para aplastar a otros, para quitarles su propiedad, para confiscarlo, en función de algo que se llama el interés general, que solamente los iluminados que gobiernan te pueden definir. Porque si yo te digo, oye, tu interés personal es contrario al interés general, por lo tanto tengo que limitar tu libertad,
tú me vas a decir, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es el interés general? Es que, de hecho, usted plantea que se han puesto en jaque las libertades. Sí, claro. Si a eso le suma que también los ciudadanos se están usando como un instrumento, que el Estado es visto como un ídolo, que son distintos temas que se están tocando en este libro, ¿ya por dónde vemos la salida entonces? Lo que ocurre es que si avanzamos en este proyecto, que yo sí creo que es refundacional, la retroexcavadora, como diría en términos más coloquiales Quintana, vamos a terminar con un sistema que sí restringe dramáticamente nuestras libertades, que nos convierte en instrumentos de fines ajenos y al final instrumentos de la clase gobernante, que es lo peor de todo, que es lo que ha pasado más en todos los países socialistas. O sea, al final la pequeña clase que gobierna, que termina concentrando totalmente el poder, vive como el rey Luis XIV en Francia, o mejor, ¿no es cierto? Y el resto de la gente vive pésimo. Eso es algo que nosotros tenemos que evitar. No digo que vaya a ocurrir necesariamente, pero hay ciertas ideas presentes en la discusión actualmente que apuntan en esa dirección y por eso es la preocupación que tenemos muchas personas que estamos diciendo, ojo, no transgredamos los principios que son fundamentales para la conservación de una sociedad de personas libres y que además nos han permitido progresar, a pesar de todo lo que se puede arreglar, sí nos han permitido progresar de manera sustancial. Pero ojo que en ese sentido, siguiendo esa línea, entonces, ¿quién se salva? Porque muchas de las cosas que se han ido avanzando en el país han tenido un aporte directo desde el Congreso, con aprobación de leyes, y que generalmente es la mayoría dentro del Parlamento, y de ahí tenemos de todos los colores políticos. Entonces, claro, o sea, por ejemplo... Por eso, entonces, es un sistema que actualmente ha sido no solamente eventualmente de un sector político que haya gobernado, sino que de la clase política en general. No, a ver, lo que ocurre es que una democracia tampoco es garantía de que no se transgredan las libertades. No nos olvidemos nosotros que Venezuela, Chávez llegó democráticamente al poder y al final la dictadura que hay hoy día en Venezuela fue una dictadura que emerge de una figura que era democrática, digamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los mismos nazis en Alemania llegaron democráticamente al poder. No hay que endiosar la democracia más allá, a pesar de que es el mejor sistema que existe, más allá de toda crítica, porque tenemos que tener cuidado. Un país por la vía democrática puede terminar destruyendo también sus fundamentos. Por eso es importante que en la discusión pública, y ese es el esfuerzo del libro, nosotros podamos persuadir a las personas, a los líderes de opinión, a la gente en general, de que el camino correcto es el camino de la libertad personal, del respeto al derecho de propiedad, del respeto a la vida de las personas, etcétera, porque ese es el que nos va a permitir salir adelante y es el que nos va a permitir vivir con mayor dignidad. El otro nos va a llevar a un destino que no es el que queremos. ¿Ya está en la librería ya? Está, sí, ya está en la librería. Bueno, ahí está, La tiranía de la igualdad de Alex Kaiser. Entonces conversamos un poco sobre este libro. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.